Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Un gusto saludarles nuevamente, la maestra Magali Gabriel, para darle continuidad a su avance programático, en cuanto a la fecha del día de hoy, 4, ya para concluir nuestra materia y pues próximos a presentar el examen. Bien, hoy nos toca hablar de la realidad sociológica criminal en cuanto al proyecto que hemos venido estableciendo de la materia. Pues es importante que cada uno de nosotros pues sigamos comprendiendo de qué se trata el contexto, lo que vamos a realizar ya por último. La realidad sociológica criminal nos explica y refiere al estudio del crimen como un fenómeno social colectivo en el cual se van analizando las causas, formas, desarrollo y las interacciones en los que se realizan algunos hechos sociales y la propia acción y reacción social frente a él. ¿Qué nos quiere dar a entender este pequeño fragmento? Pues que vamos a ir buscando unas probables soluciones al porqué de la conducta del individuo y asimismo nosotros como sociedad, cómo vamos a ir solucionando o reaccionando hasta esta situación, dándole frente o simplemente pues ver qué podemos o cómo podemos actuar. A diferencia del derecho penal, en el que se enfocan las leyes, la sociología criminal, se centra en el comportamiento desviado. El derecho pues simplemente nos va a ayudar para las sanciones específicas que se deben de llevar a cabo en cuanto a la conducta del individuo. Y bueno, pues la parte de la sociología, como hemos venido practicando en todo este curso, pues nos estamos dando cuenta que nos va a caracterizar mucho el cómo la persona va a reaccionar ante cierta situación. Las condiciones sociales por las cuales se predisponen y cómo el entorno influye en la aparición de las conductas delictivas, como hemos venido analizando también el entorno, los factores endógenos y exógenos que llevan al individuo pues para ser parte de un grupo, subgrupo urbano o hasta en su momento hasta grupos delictivos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo me tengo que comportar derivado de esta, este, de este entorno para que me puedan aceptar? Bien, si se acuerdan, dentro de estos subgrupos urbanos, pues vimos a los estudiando pues a diferentes grupos sociales. Entre ellos, acuérdense que les mencionaba yo a los dark, a los emo, a los hippies, ¿no? Entonces, por mencionar algunos, para que hagan un poco de memoria. Entonces, cada uno de esos tiene una característica específica, una manera de comportarse, una manera de reaccionar. ¿Qué estudia la sociología criminal? El delito como fenómeno social. Asimismo, analiza el delito como, no como un acto individual, sino como un problema que surge de la colectividad y las estructuras sociales. ¿Por qué se refiere a la colectividad? Se refiere a los diferentes grupos en los cuales interactúa el individuo. Podemos hablar que la familia, el comportamiento en la familia, el comportamiento de los amigos, el comportamiento con una relación sentimental y comportamiento laboral. Y sus estructuras, pues, ¿cómo es? ¿Qué es lo que requiere para que el individuo pueda interactuar? Las causas y factores sociales. Estos investigan las variables de que puede llevar a una persona a cometer un delito, como el nivel educativo, la pobreza, la discriminación,
el desempleo o la estructura familiar. Estos diferentes subgrupos o causales de diferentes conductas pues son influyentes muy importantes, porque el individuo, de acuerdo a cómo va a estar trabajando, va a ser cómo va a reaccionar, ¿sale? Conductas desviadas se enfocan en entender por qué ciertas conductas se separan de las normas sociales, cómo el entorno influye en la aceptación o en el rechazo de las reglas. La reacción social pues examina cómo la sociedad responde al delito, incluyendo la diferencia clave con el derecho. Independientemente que sabemos que hay leyes, pues hay que saber cómo va a reaccionar una persona en cuanto a los diferentes actos delictivos que se le va a presentar. El derecho penal se enfoca en las normas legales y define las faltas y los delitos. La sociología criminal se enfoca en la conducta y el fenómeno criminal, utilizando diferentes teorías de la sociología, ya que genera y comprende el comportamiento humano en su contexto social. Acuérdense que aquí hablábamos de Beccaria, cuando Beccaria habla sobre la teoría del etiquetamiento, cómo esa teoría genera mucho repudio de la sociedad a estas personas. Cuando hablamos de César Lombroso con la teoría del el enfermo social, la mujer delincuente, Enrico Ferri también con sus estudios sobre la sociología. Y en cuanto al cómo por cuestiones fisionómicas ellos delimitan un tipo de personalidad. Ejemplo de factores sociológicos en el crimen. Entonces, todo lo que conlleva la sociedad y orilla a una persona o se hace parte de lo que está sucediendo. El aprendizaje social es la idea que las personas aprenden de comportamientos delictivos a través de la interacción con otros. Teorías del control social, bueno, explican el porqué de las personas no se involucran en el delito basándose en los lazos sociales, la integración de la sociedad. ¿Cómo vamos a aceptar el comportamiento, cómo una persona ve a otra en cuanto sabe que está cometiendo un delito, pero también sabe cómo la familia lo acoge o cómo la familia lo recibe? En cuestiones de política criminológica, como expresión de investigación de la criminología y la necesidad de la prevención social en los crímenes, lo venimos platicando. La política criminal son los modelos preventivos que hasta la fecha se han ido creando para poder hacer, o más bien para disminuir el tema de las conductas delictivas, las cuales, pues, si ponemos a analizar y a revisar, pues sí han estado decayendo, ya que pues estamos hablando que nos está rebasando en cifras reales el tema delictivo. La política criminológica traduce los hallazgos de la investigación criminológica en acciones concretas para prevenir el delito, gestionar la criminalidad mediante la identificación de causas, el diseño de estrategias de prevención social y la mejora de un sistema de justicia criminal, asegurando respuestas objetivas y adaptadas a la realidad social. Se trata de un enfoque integral para abordar el problema del crimen, promoviendo la seguridad y el bienestar de la sociedad. Entonces nos dan a entender que nosotros como personas nos tenemos que abocar en el diseño, principalmente nosotros criminólogos, en el diseño de estrategias para prevenir el delito, mediante técnicas de trabajo, trabajo social, cuestiones de terapia física y en temas de la reinserción social, en talleres de capacitación del trabajo. En estas se pueden centrar y aparte
no termina ahí la reinserción social. Nosotros como criminólogos, si llegamos a ser criminólogos penitenciarios, tenemos que saber que la criminología social todavía tiene su cauce. No se queda el trabajo ya terminado cuando hablamos de la criminología penitenciaria, sino tenemos que hablar de una criminología social en la cual tenemos que darle seguimiento a esta persona para ver y tratar en específico que las técnicas que ocupamos para su reinserción funcionen, sean las más adecuadas y más adelante no podemos hablar de una reincidencia. Entonces, por eso es importante que la política criminológica, como expresión de investigación de la criminología, como necesidad preventiva importante de los social de los crímenes. Con esto, con este trabajo bien elaborado, acompañado de las ramas importantes que tiene la criminología, vamos a poder hablar de un modelo estructural preventivo eficiente, no deficiente, ya que les decía hace rato, las condiciones son las que se dan los talleres, la preparación para que cuando se reinserten a la sociedad no reincida, pues depende mucho del trabajo que hagamos del cerezo, pero también, si estamos hablando de preventivos, pues actualmente la criminología tiene mucho auge importante en la cuestión de la prevención. Actualmente, pues están viendo ya la entrada de la criminología a las escuelas, e integrarlas a las secundarias, a las primarias, preparatorias. ¿Para qué? Pues porque ya no vamos a hablar de un pedagogo, ya no vamos a hablar de un orientador vocacional, ya vamos a hablar de un criminólogo como tema de política criminológica, como expresión de una investigación. En traducción de conocimiento, pues la política criminológica utiliza los conocimientos teóricos y empíricos generados por la criminología para formular estrategias y acciones efectivas del delito, lo que les decía hace ratito. El análisis de factores, pues identifica los factores de riesgos individuales y sociales que influyen en el comportamiento delictivo, así como las causas del fenómeno criminal. Les decía por eso que nuestro trabajo no acaba dentro de que ya reinsertamos, sino sigue hasta hablar de una completa política, una buena reinserción y reestructuración del individuo. Si hablamos de diseño de estrategias, a partir del análisis propone e implementa programas de medidas específicas para abordar los problemas identificados tanto a nivel de prevención como de gestión del sistema de justicia. La evaluación continua implica que la evaluación debe ser constante de los programas y acciones implementados para asegurar su impacto real y realizar ajustes necesarios. Entonces, si estamos hablando de talleres dentro del Cerezo, pues va a ayudar bastante para la capacitación laboral. En cuanto a la política criminológica, vamos a hablar de un enfoque integral. Va más allá de la represión del delito, promoviendo una solución integral, incluye la prevención y mejoramiento de justicia. La prevención social se centra en fortalecer los factores de protección y reducir los riesgos en la sociedad. Soluciones adaptadas. No se limita a copiar modelos extranjeros, sino que busca proponer, diseñar políticas que respondan a las realidades sociales. Nosotros no podemos copiar modelos preventivos o de reinserción, porque si bien estuvimos estudiando, recuerden que por zona geográfica, pues somos muy distintos, ¿no? Ni el pensamiento ni la manera de comportarnos va a ser igual. Tenemos características similares, pero no son iguales. En cuestiones del bienestar social, contribuye a la consolidación de un Estado constitucional que prioriza que la felicidad y el bienestar del ciudadano, ofreciendo oportunidades de reintegración social para quienes han tenido conflictos con la ley. Por eso les decía hace rato, los preparan mediante talleres para una capacitación laboral, para que el día de mañana pues tengan un oficio y dentro de ese oficio un beneficio. En cuanto a los lineamientos de la política de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana, caemos a lineamientos de
política de prevención social y de violencia. La delincuencia y la participación ciudadana se centran en reducir factores de riesgo a través de políticas públicas que fomentan educación, el acceso a servicios básicos y el desarrollo comunitario, fortaleciendo el tejido social y la participación de los ciudadanos, dando solución a problemas sociales siempre con respeto, derechos humanos, a través de mecanismos claros de diálogo y coordinaciones institucionales. Lo que sí hay que ver es una realidad que no todo el tiempo funciona de esa manera. Hay diferentes ideologías, teorías y prácticas que a veces pues se ocupan pues para tratar de ver el fortalecimiento en los problemas sociales, pero sí es un objetivo importante. El objetivo general de la prevención del delito y la reinserción social como objetivo general trata de reducir los factores de riesgo como primer punto a través de la intervención de en los ámbitos sociales, comunitarios y situacional. Se busca disminuir las condiciones que propician la violencia y la delincuencia. Para esto nosotros ya hemos pensado, conforme hemos venido trabajando, vieron, hicimos el proyecto de de ciertos actos o ejemplos que a ustedes les llamaban la atención, algunos les llamaban malos infractores, otros la trata de personas, otros el narcotráfico, ¿no? Entonces, a esta situación lo que busca, o sea, ya tienen una noción de una problemática que les llama la atención, la cual pues intentaron ver las causales que llevan a la persona a esto. Entonces, derivado de los factores de riesgo, pues lo que intentamos es reducir. Entonces, ya están proponiendo hasta un taller, programas que pueden ayudar a disminuir y hasta cierto punto, en algunos casos, podamos hablar de una erradicación de ciertos delitos. Fomentar la participación ciudadana se promueve mediante la integración de esta en la toma de decisiones, la implementación de acciones preventivas a través de asambleas, foros y otras instancias. Actualmente, pues vemos a veces en las calles vecino protegido, ¿no? O vecino vigilando, como dice. Entonces, imagínate, yo creo que dije la primera frase mal, pero bueno, decían vecino vigilante, ¿no? Como entre ellos a veces se cuidan, se conocen de años que pues, tratan de promover mediante esa integración de esa calle pues tratar de cuidarse y prevenir esas acciones. Promover entornos seguros y de convivencia, pues crear una cultura de la paz y la seguridad ciudadana. Fomentan el respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Si nos dimos cuenta, hubo un programa muy importante que decía, rescatando parques o rescatando áreas verdes, algo así. No recuerdo también el nombre, pero recuerdan que se empezaron a poner equipo para hacer ejercicio, para que la gente fuera a recurrir, no trataron juegos para niños, más de recreación. Entonces, bueno, dentro de esa cultura de la paz y la seguridad ciudadana, pues también empezaron a ver en este caso compañeros como ustedes, los de aproximación social, ¿no? Proximidad social. Entonces, donde pues si requerían apoyo y ayuda a la ciudadanía, pues ustedes han estado presentes. Entonces, por eso es muy importante que derivado de de estas estrategias importantes que ha tenido la Secretaría en cuestiones de seguridad pública y prevención del delito, pues sí ha participado. Muy pocas veces he visto la reacción de la ciudadanía, pocas veces. No estoy diciendo que es nula. Se ha seguido trabajando y se sigue llevando a cabo. Nada más que pues para buena o mala suerte de nosotros, pues la ciudadanía ni siquiera acerca. ¿Sale? Esos fueron los objetivos generales en las cuestiones de la política criminal. Bueno, entonces, como punto de referencia, la política criminal solo va a buscar prevenir el delito como primer objetivo, la reducción del delito, y como un punto muy importante, pero pues no vamos a hablar que no puede existir, sí puede existir, o sí existe, pero pues a veces se nos va a complicar la erradicación del delito. Entonces, en cuanto a los puntos importantes que hemos venido analizando, qué tanto las estrategias de políticas criminales sociales, pues nos van a ir
nos van a ir dando la apertura a lo que se debe de hacer y lo que no, en cuanto a los modelos estratégicos de prevención del delito. ¿Sale? Pues espero que no haya quedado ninguna duda. Nos vamos a ver en el examen. Ya tienen su temario. Les agradezco la atención prestada. Les deseo una excelente noche. Hasta luego.